Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. Por favor, presentarse con nombres y medios cada uno. ¿Cómo está, profesor? Muy buena noche. ¿Cómo está, profesor? Muy buena noche. Con Ricardo Loaiza, Radio San Antonio, protagonistas en el deporte. Profesor, ¿cómo califica el rendimiento del equipo, tomando en cuenta casi ya los últimos finales donde consigue el empate del equipo paraguayo? Gracias. Sí, buenas noches. Creo que hicimos un muy buen partido por momentos. Hubo obviamente tramos del partido en donde sufrimos un poco más. Era esperado por la capacidad del rival y también la forma de jugar que tienen aquí. Respondimos bien, nuestros recambios también lo pensamos el partido de esa manera, de dejar a la gente más dinámica, más rápida y que puedan ocupar espacios para el tramo final. Entraron, hicieron su tarea y nos llevamos un gran resultado de aquí. Profesor, buenas noches, Video Montado de Más Deporte. Profe, este resultado les abre un abanico de posibilidades para poder acceder a aquello. ¿Dónde se dieron cuenta en el partido para poder salir adelante y robar este punto que al final de repente les pueda dar una clasificación? Gracias. Sí, así como dije, con la gente de mejor ocupación de espacio en la cancha del rival para el segundo tiempo, con los otros de mejor pase o mejor cuidado de la tenencia en el primer tiempo, recurrimos a los cambios, uno por obligación y los otros dos por opción en el primer tiempo. Eso nos permitió estar más dinámicos ofensivamente, salimos a buscar arriba, un poco más arriba, encontramos posibilidades de remate, ya lo podíamos haber empatado antes e insisto, nos llevamos una gran alegría por el esfuerzo, por la forma que ellos se comportaron físicamente, por toda la logística que se preparó para llegar aquí, que fue excelente y terminó con un muy buen resultado. Mario Solís de Deporte Total. Profesor, vinieron de Sucre directamente acá al estadio, no tomaron más tiempo para un poco, digamos, atemperarse y tomar las cosas, pero las cosas le salieron como usted pidió a su gente y desde luego a seguir batallando en lo que viene, ¿no? Sí, nuestro club hizo un esfuerzo, se preparó como dije, esa logística mucho tiempo antes. Teníamos la probabilidad de venir en vans, en camionetas o en el bus. Elegimos el bus y fue la mejor elección porque una excelente movilidad y descansamos bien, vinieron descansando los muchachos. Al principio capaz que algunos que no tenían tanta experiencia o siendo su primera experiencia jugando aquí les costó un poco más, pero el resto corrió, no digo normal, pero no se preocupó por eso y sí por el rival, porque el rival también es un equipo que no solo aquí, sino que la vez que nos enfrentamos en Asunción también el partido fue bastante complicado. Ahora mantenemos el invicto, estamos en una llave difícil, vamos a ver qué pasa ahora con el partido Independiente y Boston allá en Uruguay para tener un panorama más claro. Y también estamos con la doble competencia, tenemos 7 partidos creo que en total para jugar en menos de 23, 24 días, ya venimos así, pero como el elenco es joven y bien cuidado en su vida privada, están con un resto físico muy importante, eso nos da la chance de poder mezclar, de jugar un poco nosotros desde el lado de los cambios para poder tener siempre un equipo fresco. Finalizamos la conferencia.